Mamá Vudú, bueno, según lo que dicen, conserva un estilo melancólico que agregado al uso de secuencias electrónicas consolidan el sonido de esta gran banda ya varios años. Si yo te pregunto, ¿qué es para ti Mamá Vudú? O sea, ¿cómo describes a Mamá Vudú como banda? Mamá Vudú es como un antes y un después de la música ecuatoriana. Yo considero que Mamá Vudú para su época fue una banda que estuvo adelantada. Debería estar más presente en las radios. Todo el tiempo debería sonar Mamá Vudú, creo yo. Es una banda importante. Agradecida por el trabajo que han hecho ellos, ¿no? De años y abrir campo. Porque uno no puede ser solo músico, la verdad. O sea, tiene que ponerse muchos sombreros. Mamá Vudú, sin duda alguna, ha sido una banda que no ha negociado nunca. Nunca negoció y eso me encanta porque han mantenido a la música como arte. Mamá Vudú es parte fundamental de la banda sonora de nuestras vidas. Así de fácil. Se me quedó grabado el nombre, además el nombre me parecía brutal, Mamá Vudú para mí. Uno de los mejores nombres que haya podido escoger una banda en el mundo, creo. Parte de la historia fundamental, ¿cómo les llaman, no? La mamá de todo. Madre solo hay una, la mamá se le respeta y se llama Mamá Vudú. Gracias. Éramos una familia extremadamente grande, que diríamos probablemente unos bestias, pero completamente inocentes en ciertas cosas. Más como una familia grande, ¿no? Escuchábamos toda música, pero no era una clase de música, era hip hop, punk, metal, el sitio donde íbamos a pasar todos los días, ¿no? Buenas épocas, pero más que nada creo que era una época también súper inocente, ¿no? Quito era inocente, éramos inocentes, nos creíamos malos, pero realmente de malos no teníamos absolutamente nada. Éramos unos niños buenos en una ciudad que estaba creciendo. Qué brutal que era la revolución como musical que se dio en la pista. Tanta gente que fue a la pista en sus inicios porque conoció el skate, porque conoció el punk, porque conoció qué sé yo. Pasaban cosas buenas, ¿no? Desde graffiti a las fiestas, a conocer las chicas extrañas en esa época, que habían 2 en Quito, creo. Bueno, y el skate, claro, el skate era como la parte que nos unía, pero había mucha gente que no hacía skate. Todos solo íbamos ahí porque no había nada más que hacer, ¿no? Y me acuerdo que una vez me fui a la concha acústica de Luluncoto. De hecho, esa publicidad la vi en la pista. Era una publicidad de un concierto que iba a ver en la concha acústica de Luluncoto. En ese concierto tocó Fortaleza del Alma. Me acuerdo que vi por primera vez a Cacería de Lagartos. O sea, una cosa así hace fu. Y entonces, de pronto vi que salió un trío. Mamá Vudú era un trío. Eran el Franz Córdoba, el Álvaro y el Edgar. Y el Edgar
siempre ha tenido ya esa pinta así de grandote. Yo creo que tenía unos 20 y algo en esa época, pero yo ya le veía señor. Entonces decía, ¿y ese señor así con el pelo pintado? ¿De qué banda será? Así, yo súper guambra, ¿no? Y cuando salió Mamá Vudú dije, no, mierda, hijo de puta, esta huevada es Fugazi con todas las huevadas que a mí me gustaban en esa época. Y una vez estaba yo en mi skate yendo por el Amazonas y le veo al Edgar ahí. El Edgar era ambateño y creo que estaba, no sé, haciendo tiempo para irse a Ambato o estaba esperando a alguna persona ahí. Y fue la primera vez que yo me acerqué a donde un músico a decirle, oye, loco, vos eres de esta banda, me encanta tu banda. Y él me decía, oye, gracias, que no sé qué. Y entonces les dije que les había visto ahí en Luncoto, que cómo podía hacer para oír la música de ellos. Así, en esa época era así de bacán. Y me dijo, si quieres te puedo pasar un cassette. Y ese era el cassette que yo después te pasé a ti. Tus ojos me dirán dónde quieres que te entierren. Siempre vienes a buscar más sangre. Ya no me verás pariendo por tus órdenes. No me encontrarás pidiendo suerte. Ya se te acabó el tiempo en el que puede ver, besar tus pies y esperar paciente. Ahora vienen tus lágrimas. Ahora es tiempo de despertar. Y si el viento viene a buscarme, estoy aquí, de pie y rebelde. Solo quiero oír tus pasos al retroceder. Solo quiero ver dolor y muerte. Me acuerdo que oíamos un montón de punk. De hecho, iba a tu casa a oír un montón de punk y oíamos Mamá Vudú. Y la gente skater se empezó a identificar con Mamá Vudú. Luz del sol, te puedes despistar fingiendo un atardecer. Una vez nos enteramos que iban a tocar en un bar que se llamaba Soho, ¿te acuerdas? Ustedes me llevaron a ese concierto. Claro. Como un cínico, como un animal malherido. Me acuerdo claramente que tú estabas con una camiseta de Dead Kennedys y el Franz estaba con una de Mamá Vudú, ¿era? Me acuerdo que tú le diste la camiseta de Dead Kennedys y él te dio la camiseta de Mamá Vudú y todos éramos como, no, este man tiene la camiseta de Mamá Vudú, así. ¿Qué año es eso? Eso es 96. 95. Ese es 95. Con Concierto de Soho es en el 95. Claro, me acuerdo, te conocí. O sea, fue la primera vez en mi vida que te vi gracias a una camiseta de Dead Kennedys. Y los manes estaban súper emocionados de que haya llegado toda esa pandilla de la pista a verles, ¿no? ¡Viva la anarquía, estamos en la pista y nos fuimos todos ahí, hecho pandilla, bueno, así, armar despelote. Me acuerdo que era ahí, esa época cantaban su hit que era Hacha de Guerra, algo así, que era la canción de Mosh. Puta, quiños, todo así, divertido. Entonces justo hace 25 años, ¿no? Año 92, encuentro con Franz Córdoba, con el que ya tenía relación desde Ambato, y empezamos a pensar más que nada, ¿no? Porque una cosa como de conversar, de reírnos, de contar chistes, de intercambiar música, y de ahí Franz me introduce al Alex Manterola, que yo le conocía aquí en Ambato, porque era un chileno que bailaba breakdance. Empezamos a tocar mis canciones y nos empezamos a divertir. Empezamos a cuadrar, empezamos a entendernos, a conversar musicalmente, y eso dio pie a que, digamos, bueno, ya estamos encaminados.
Mi familia paterna es de radiodifusores y siempre he estado rodeado de discos, sobre todo, y de diferente música. Entonces, yo creo que por ahí afloró mucho de todas mis inquietudes musicales. Más que nada curiosidad, porque no sé si es que tenga ciertas habilidades más que otras personas para hacer música. O sea, simplemente las herramientas intuitivas que cualquier persona tiene con respecto a la música. Pero sí hubo un ambiente propicio para determinadas cosas. Por ejemplo, apreciar la música de una manera amplia. Lo hago desde que tengo uso de memoria. O sea, entender que la música no es una cosa unidireccional, sino que es un montón de cosas. Tenía unos teclados, empecé a tocar la batería y la guitarra, me propuse, voy a intentar, había estos cancioneros, ¿no? Que vendían en los kioscos de revistas, que era básicamente con éxitos de música popular. Por suerte, digo yo, por alguno de esos errores de la historia o del sistema, en los años 80 se pone de moda el rock latino. Digo, se pone de moda porque los medios de comunicación en general se abren a esta nueva ola de música juvenil sudamericana y española, sobre todo, donde podías oír un montón de cosas en la radio que podrían haber estado vetadas un momento antes, ¿no? Entonces, muchos de esos hits salían en estos cancioneros. Entonces, venían con las tablaturas, entonces las posiciones, trin, trin. Y entre esas también el repertorio de otro tipo de música, por ejemplo, qué sé yo, folk norteamericano. Cat Stevens, me acuerdo, por ejemplo. Y desde luego, bandas como Pixies, bandas como Nirvana, que aparecían y te decían, nosotros no somos de Nueva York o de Los Ángeles, somos de una ciudad que queda a 70 kilómetros de Seattle, o sea, un pueblo. Entonces esa identificación suburbana era perfecta también, era como venir a un barrio como Ficoa, que en esa época era pocas casas aquí, los chicos pasaban en bicicleta, en skate, y era eso. O sea, lo mismo está pasando en otras partes del mundo. No había una diferencia cultural marcada. No sentíamos esa imposición mercantil. Sino veíamos que había otros chicos que estaban pasando el mismo aburrimiento, la misma problemática de salirte del sistema o de no estar adaptado, el de ser un perdedor, el de ese tipo de marcas sociales, ¿no? Piensa que no somos más que una misma luz que besa la oscuridad. ¿Sabes qué? Entonces era la identificación perfecta, el renacer del punk, el espíritu del punk de nuevo, ¿no? Era como gritar a la gente, sí, o sea, no somos las personas adecuadas para hacer tu trabajo, así que vamos a hacer otra cosa. Nosotros íbamos de bar en bar buscando dónde nos pueden dejar tocar. Ahí en la Mariscal había un burdel, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que dejaban hacer conciertos antes de empezar el show. Y se acababa, qué sé yo, a las 11 de la noche, se botaban a la gente y empezaba el show de striptease ahí. Aparece el Bar Dada. Sabes que no es fácil. Ahí empezamos a tocar, o sea, ya era un lugar alternativo. Sabes que no pude verte. Fallada sobre mí, Rey Eléctrica. Y ahí pasábamos, ahí es medio como que se encontraban muchos músicos que empezaban y todo eso. El primer concierto que dimos ahí todavía no nos llamábamos Mamá Vudú y tocamos abriéndoles a los Cruz en Karnak, que creo que era la inauguración del Dada. Justo encontré ayer un afiche de un concierto que hicimos con los Guambras de Mierda, que era el primer grupo del Mateo Herrera. Yo tenía una banda de rock que se llamaban Los Guambras de Mierda en el colegio. Y tuvimos un concierto en un bar que se llamaba El Dada. Fue un concierto en el 92. El flyer del concierto, ¿no? Los Guambras de Mierda y Mamá Vudú. Entonces ahí me enteré. Yo la verdad es que me dijeron, sí, vas a tocar con una banda que se llama Mamá Vudú y no tenía idea, ¿no? Y me acuerdo que vine acá, regresé de Quito
y hablé con mi madre y me dijo, ¿y cómo te fue? Mi mamá así, ¿no? ¿Cómo te fue? Le dije, súper, puta, nos fue increíble. Eso es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Y mi mamá así como que dijo, ay, hubiera querido que te vaya mal. Aquí en Ambato se organizaban conciertos que eran una mezcolanza, ¿no? Porque habían todavía bandas de heavy, grupos de punk, bandas más locas como Cry, así que eran como más experimentales. Y decían, ¿quieren tocar? Traigan sus amplis. Traen sus amplis, todo bien. Ni siquiera creo que había PA, así como un microfoneado, nada, era grupos a la cola, subirse a la tarima y una bodega llena de gente, así. Pero ahí fue, o sea, ahí es cuando entiendes muchas cosas, pues, hermanos. En dónde tiene que estar la música, pues. ¿Duele? Sí. No corta, loco, parece que solo jalar. ¡Ay! Ya te cagaste, güey. Ya ahorita te tengo que cortar de ley. Oye, con suavidad, por favor, Franz. ¿No me hiciste con firmeza? Pero con suavidad. No riñen los dos. Ya. Espérate un rato, espérate. Dejémosle la patilla. No. Mi última locura antes de cumplir los 24. Hoy mis papis sabían que te ibas a hacer esto. No. Y entre esas cosas de la vida, mi amiga Lucía se va a vivir en el departamento donde yo vivía en Quito. Se conocen con el Alex y se enamoran, pues. Se regresan a Ambato y el Alex, justo estábamos haciendo un show en el que Franz tocaba el bajo con otra banda. Compartíamos el bajista, ¿no? Un momento dado, el Alex llamó por teléfono y nos dice, no puedo ir porque Lucía está embarazada y estamos súper complicados y tengo que hacer full cosas y que ni sé qué. Era lapidante, o sea, era una situación extrema. Y el baterista que estaba tocando con la otra banda estaba ahí en el lugar, estaban probando sonido y como era amigo del Franz, le digo, oye, dile al joven que está ahí tocando la batería, el joven de pelo largo, que nos ayude a probar sonido, a ver, hasta que llegue el Alex, a ver si es que pasaba algo. La primera vez que le veía al Edgar, llegó furioso había venido cargando unas 5 cuadras, un pedestal de micrófono, que se había hecho el mismo, creo, entonces era pesadísimo. Y para colmo no asomaba el Alex. Entonces ese primer encuentro con el Edgar fue así medio como que me dijo, a ver, ¿sabes tocar? Yo le dije, sí, a ver, ¿sabes de esta de The Cure? Yo le dije, sí, a ver, toca, ya, toca vos también, pues. Entonces le contamos que el Alex iba a dejar la banda, todo eso, y el Álvaro, dejes esa otra banda, y de una viene Mamá Vudú. Era la onda que me gustaba, entonces cuando me llamaron yo sin dudarlo lo dije de una y fue chévere, nos reunimos aquí mismo en esta casa para practicar. Creo que al poquísimo tiempo bastó reunirnos en la casa de algún otro pana, pegarnos los tragos y me quedé conversando con el Edgar. Creo que ahí fue el momento en que nos cachamos y desde ahí. No es que hicimos un resumen empresarial antes de hacer la banda, pero sí dijimos algunas cosas, que era como mantenernos fieles a ciertos principios, de cierta ética. Entonces la única opción era eso, era hazlo tú mismo y tener una mente amplia y buscar también estar consciente de todo lo que está sucediendo para intervenir en la realidad de una manera coherente. Tocar era más una cuestión de pasión, de energía, no había tanta estrategia. Eso hace que, obviamente, eran shows amateurs, pero o se verían amateurs desde ahora. Ya, en ese momento era la calidad que había. Lo que permitía eso era que fuera mucho más auténtico toda la cuestión, ¿me entiendes? Porque era la banda tal cual como es y cómo suena frente al público en esas circunstancias, ¿no? Yo dejé de decir que éramos una banda de punk porque me empezaron a amenazar desde diferentes fanzines. Pero no, o sea, para mí siempre encaré la cuestión de Mamá Vudú como una banda de punk. Pero desde luego
cuando descubro el punk más pragmático, el que realmente proponía cosas, era eso, ¿no? O sea, primero que no era una cuestión estética estricta. Entonces yo estaba totalmente convencido de que el punk no era una cuestión de música, sino una cuestión de acción y de actitud. Venga, mónganse un poco, damos un poco de energía aquí. Damos nuestra energía con Mamá Vudú. Entonces nos subíamos a tocar y el sonido siempre estaba mal, la música que hacíamos era rara porque los punks les parecía muy suave, querían poguear la gente, otros no. Pero así empezamos, o sea, era tocar donde podíamos tocar, donde nos dejaran tocar. Y vengan los que puedan a la final. Y eso era mucho de la excitación del momento. El rock era un espacio de expresión más allá de lo correcto, no sé si me entiendes. Era un espacio de libertad y eso era lindísimo. Habían, en esa época, los conciertos de rock eran realmente, hacíamos lo que nos daba la gana, decíamos hasta estupideces, pero era un momento nuestro. Ahora hay que cuidarse lo que uno dice en un concierto. Está siendo registrado por 200 celulares. Todo lo que dices, todo lo que haces va a ser comentado en ese mismo instante, ¿no? Por miles de personas y juzgado moralmente. Es rarísimo lo que está pasando ahorita con las redes sociales. Y gracias a Dios nosotros vivimos ese momento de rock. Los abusos a la libertad de expresión en Ecuador se han convertido en una de las preocupaciones de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos y de quienes integran la comunidad musical. El martes 9, en un comunicado, el Servicio Paz y Justicia denunció repetidas agresiones físicas y psicológicas del personal policial y militar contra los grupos de rock y su público. Como ejemplo, se cita lo sucedido en Ambato, la ciudad más identificada con el rock, el pasado marzo, cuando 100 soldados irrumpieron en un local con pasamontañas y tras detener a la concurrencia y maltratarla en un cuartel, procedieron a cortar el pelo a discreción. Yo veo que el año 95, el año 96, el año 97 eran momentos de explosión artística. Había un poco de tendencia del pop, ¿no? De un pop más estructurado, más formal, que sería, si me acuerdo, Tranzas, Tercer Mundo, los mismos Contravía. Y nosotros, como Mamá Vudú, Cacería Lagarto, Salí Mileto, una banda extinta que eran los Hashis, cosas así, éramos en realidad la primera camada de bandas independientes, de bandas que estábamos subiéndonos al escenario a tocar, pero también a decir cosas, ¿ya? A decir cosas ya sea a nivel estético, a nivel político, a nivel personal, a nivel humano, sin necesidad de tener que ser agradadores. Pasamos a lo que está sucediendo en Ecuador, donde también las malas interpretaciones están a la orden del día. Sobre todo para los que hacen música y tienen el pelo largo, se visten de negro o tocan rock pesado. Aunque suene raro, este tipo de prejuicios todavía existen y de nada parece haber servido la lucha que desde los años 70 han librado pioneros locales como Pancho Jaime, Héctor Napolitano y Jaime Guevara. Y aunque con el paso de los años las cosas no han cambiado mucho, hay una nueva generación que sigue luchando. En Ambato, en el gobierno de Abdalá Bucaram, los milicos, ni siquiera los chapas, los milicos entran a un concierto de la banda Cenotaf y claro, contra la pared, a romper demos, a cogerles preso, cortarles el pelo, a hacerles tragar su propio pelo. O sea, fue un pedo turrazo, man. Nosotros no inventamos tampoco el consumo de drogadicción, el consumo de cocaína, marihuana. Nosotros no hemos inventado la música rockera que en ocasiones enturbia la mente de los jóvenes. Y nosotros hemos inventado tampoco el alcohol industrializado. Así que eso es un proceso cultural que tiene que ser desterrado en nuestro país. Y empezamos a agruparnos, entre esos el Jaime Guevara, estaban los derechos humanos. Y hacer bulla más que nada, porque no sabíamos realmente qué es lo que queríamos hacer, de qué manera íbamos a actuar. Por nuestra formación en general estábamos conscientes de todos los procesos sociales. Como músicos más, o sea, era el mismo hecho de ser músico y peor rockero, era como que de una te pones en el margen de la sociedad. Entonces te empiezas a identificar con los más débiles. No es que en ese tiempo éramos muy conscientes, pero sabíamos cosas que no nos agradaban, como la violencia, como la homofobia, como los toros. Tocamos los 3 años seguidos del frente de la Plaza de Toros en contra de los toros.
siempre digo eso, ¿no? Que uno de los valores que encuentro en la música en general es el poder enfrentar la vida de otra manera. No de cómo te han exigido, o la gente espera de ti, sino de buscar ciertas respuestas. Y eso es lo que pasaba en ese momento. Teníamos nexos con algunos activistas que estaban trabajando por prevención al VIH, por ejemplo, que todavía era una cosa así como casi tabú todavía en los 90s. Nos proponen lanzar condones en los conciertos. Siempre estábamos ahí en ese tipo de cosas. Estábamos en los colectivos LGBT, tratar de ser gente consciente, humanos, pensantes, o sea, que todo este tipo de cosas son absurdas, ¿no? Por ejemplo, hay otro gran espacio que es un gran momento también de la música independiente, que fue el Uluncoto. Allí habría no menos de 3.000, 4.000 personas con una pasión, ¿me entiendes? Una pasión del público increíble. Y era bacán porque salíamos con temas propios. O sea, nos empezamos a dar cuenta que todas las bandas de ahí tenían música propia. Y le viramos y le pusimos Vive en Vivo lo de acá. No sé si era el mejor nombre del mundo, pero queríamos decir algo con eso. Van a llover hachas de guerra, van a llover hachas de guerra, van a llover hachas de guerra, van a llover hachas de guerra. Y a partir de eso, como que las luchas se fueron uniendo. La música, la radio y esas plataformas de lucha por la reivindicación de los derechos de los rockeros, en ese caso, también servía para exponer otro sonido, un nuevo sonido que estaba apareciendo. Esto generó una atención muy importante a todo nivel, a nivel medios y también a nivel público. Entonces yo sí me siento afortunado de que nosotros formamos parte de ese momento porque había una gran atención, lo que nos permitía a muchos de nosotros eventualmente ser escuchados y tener espacios y tener vitrinas de exposición. Entre el 17 y el 23 de marzo se realizará la primera semana del rock ecuatoriano, que culminará con un gran festival al aire libre. Ese día se cumplirá el primer aniversario de la dura represión en el festival de rock realizado en Ambato, una ciudad del sur de Quito. Y ahí, entre otros, actuarán Jaime Guevara, Animal Rock Ecologista y Mamá Vudú. Vale destacar que mi padre, siendo escritor, siempre de alguna manera también no es que me indujo, pero sí tuve mucha influencia de la cuestión literaria. Siempre estuve rodeado de libros también y fue como he estado acostumbrado a leer desde muy niño. Entonces, eso siempre también me produjo la inquietud de escribir, casi por imitarle a mi padre. Y claro, eso ya me dio ciertas habilidades que yo no era consciente, ¿no? Porque escribía cualquier cosa y rompía después, ¿no? Pero solo el hecho de hacer eso, esa aproximación a tu interior y expresarte, ya te genera ciertos hábitos, cierta forma de entender la rítmica y todo ese tipo de cosas, ¿no? Si escuchas Ragamuff de combate, escuchas al DJ pinchando ruido de colores. Escucha Ragamuff de combate, escuchas al DJ pinchando ruido de color. No tengo miedo de la policía como tú, me van a matar, no hay más claridad. Puedo hablarte de la influencia de Soda Stereo, de Cerati, porque yo veía que utilizaban las palabras más como una sonoridad que como un mensaje verbal. Y desde ahí se fregó todo, porque ahí empecé a indagar en eso. ¿Por qué la gente se emociona sin necesidad de que haya un significado elocuente, sino ambiguo? Por ejemplo, ahí es cuando se detonan muchas cosas para empezar a escribir y componer canciones propias. Los medios de comunicación estaban saliendo de la moda del rock latino para difuminarse en una cuestión ya de mainstream completamente pop
buscando cómo vender más en vez de proponer calidad musical en los medios, ¿no? Entonces era difícil como acercarse a esas tendencias radiales y pedir espacio, ¿no? Por otro lado, la industria discográfica estaba atravesando la problemática de pasar del disco vinilo al disco compacto. Entonces esto era todo una cuestión que nosotros lo que veíamos era que era básicamente imposible grabar un disco. Para esto mi viejo le conocía a Julio Bueno, que Julio Bueno era el encargado del estudio del municipio de Quito. Y mi viejo le dice al Julio que nos dé un chance para grabar ahí. Yo no tenía idea de lo que era ir a un estudio. Por primera vez veía una consola. En mi carro íbamos cargando todos los instrumentos. En el centro antes parqueabas por donde sea. Ahí todo al apuro, parqueamos, íbamos llevando la batería y corriendo por el centro con la batería. Grabar 5 temas en vivo, todo de una, nada grabado por pistas. Entonces ellos nos acolitan grabando el demo, que se llama Ilustre Municipio, justamente gracias a que ahí lo grabamos. Y empezamos a repartirlo. El Edgar más se encargaba de reproducir y lo regalábamos. Simplemente lo regalábamos, o sea, porque nadie nos compraba. Hacíamos muchas cosas a mano, todavía muy collage, muy punk, así como... Y llevábamos a las imprentas, así que nos saquen unas cuantas cosas y nada más, así, bien barato todo. Y así es como el cassette llegó a muchas manos, porque se sigue replicando, eso era lo chévere del cassette también, pues. Claro, y todo alcanzaba en un solo lado. Entonces no había que grabar mucho. Tus ojos me dirán dónde quieres que te entierren. Siempre vienes a buscar más sangre. Yo estaba tratando de acabar la carrera de diseño gráfico. Álvaro estaba también tratando de acabar la universidad. El Franz estaba interesado en otra música. Sabía que ese lado hermoso de la música, no lo quería yo como para tocar. Franz a la final se fue de la banda. El Álvaro con esto que te digo en la universidad y yo en Ambato, entonces quedó la banda ahí. Ya se te acabó el tiempo en el que puedes besar tus pies y esperar paciente. Ahora vienen tus lágrimas, ahora es tiempo de despertar. Y si el viento viene a buscarme, estoy aquí de pie y rebelde. Y yo no conocía mucho de lo que pasaba acá en este país. Entonces, justamente había el demo, El Ilustre Municipio, y a mí me llamó la atención de una. Como que me sentí muy identificado con los temas que estaban abordando y también con esa cuestión de la música y la rapidez. Realmente me pareció muy, muy interesante. Yo ya le había conocido al Roger antes porque caía a veces a los conciertos y eso, entonces ya le conocíamos como seguidor de la banda, así como estaba cerca nuestro. O sea, sí es verdad que era fan. Era fan, iba a los conciertos en plan fan. Todo fue muy sincero, como todo muy, muy cercano. Yo cuando me acerqué a ellos, me acerqué como fan. Ya nos habíamos visto en algún concierto, yo había ido a algún concierto puntual, pero como que ya el primer encuentro más fuerte se dio en el año 95, en el Día de la Música. Conversamos con el Edgar, con el Álvaro, que estaba allá en la banda, con el Franz, y de una nos hicimos amigos. Tenemos a Roger y Casa con Y. Vergar Castellanos. El Patojito Paredes. El Gordito y el Peladito. Pero claro, cuando ya me empiezo a llevar con el Roger, toda esa sensibilidad y esa onda de afecto ya floreció y todo súper bien. Y yo tenía ya unas canciones que eran como... que yo les quería llevar más hacia el lado como del indie, que no les había pensado para Mamá Vudú. Básicamente lo que hacíamos es salir
Era la época de los apagones de la hora Sixtina y Sixto y toda la vaina. Y teníamos full horas huecas ahí. Entonces nos íbamos a tocar la guitarra por ahí, nos comprábamos un trago. Caíamos con otros amigos. Súper juvenil, súper de los 90s, así como buscándole a la calle cualquier motivo para estar ahí, fregar y hacer cosas intrépidas, así como lo más estúpido que se puede hacer. Entre esas cosas estúpidas estaba un poco la música también, pues era como que estábamos en el embale musical tratando de encontrar nuestra propia voz, ¿no? Entonces empezamos a tocar eso, nos íbamos, igual tocábamos en dúo, solo guitarras, en bares, con los amigos y cosas así. Y grabamos un demo. Ese demo Estación Polar, grabado en el 98, poniendo cada uno mano en cada volumen de la consola. Una mezcla así, súper básica. Pero salió una cosa interesante porque era como una especie de indie ahí hecho con teclados y las guitarras y las voces. Y no era tampoco como lo que se estaba oyendo normalmente, lo que oías en lo que se llamaba indie en esa época, ¿no? Mucho más rudimentario, no sé, más crudo. Busco un silencio estático y sano, que ahuyente al tiempo de tu sangre cómplice del cordero y del león. Piel negro y sal, caminas despacio, ya no sé si es que vas o regresas. Si tu olor ya no me aferra a algún rencor. En resumen, en un momento dado, yo fui a Quito y me topé con el Álvaro y dije, practiquemos, a ver qué onda. Y mi mamá me dijo, ya, bacán, enséñame tus canciones. Veamos si es que puede ser como Mamá Vudú, hacemos otro grupo. Y cuando el Álvaro oye la grabación, dice, no, pues esto yo también quiero tocar. Y decidimos, básicamente, usar el nombre de Mamá Vudú e incluir el proyecto Estación Polar dentro de eso. Busco un silencio estático y sano, que ahuyente al tiempo de tu sangre cómplice del cordero y del Entonces, como que el hecho de crear Estación Polar nos ayudó bastante a encontrarnos luego ya en la formación, digamos, definitiva de Mamá Vudú. Como que yo ya no estaba tan animado con la banda porque no pasaba nada, pero ya el Edgar ya me empieza a contar y a hablar del Roger y eso es como que me motiva a que entre a la banda y hagamos la banda otra vez. Lo primero que hicimos con el Edgar es saber que teníamos los gustos muy parecidos. A los dos nos gustaban mucho bandas como Smiths, como Fugazi, o como R.E.M., o como Pixies. Entonces eso ayudaba un montón. Sonic Youth, ponte. Ayudaba muchísimo a que yo también sepa, aparte de ya conocer los temas que ya estaban hechos, yo también puedo decir, bueno, esto que estoy haciendo ahora en la guitarra sí funciona en la vertiente de Mamá Vudú. Me acuerdo que en una de esas me enseñó Incéndialo Todo y El Camino y chuta, yo no podía creer, o sea, era lo mejor que había escuchado. Dispuesto a despertarte, lejos del vientre, lejos del dolor. Si en un inicio Mamá Vudú era las canciones un poco más orientadas hacia el punk, hacia el hardcore, si se puede decir, no sé. El hecho de crear Estación Polar, que era un poco más down, como canciones más de autor, si se puede decir, lograron conectar perfectamente en lo que íbamos a proponer después en El Luna Lombriz. Y el Roger se comprometió, dijo, bueno, armamos Mamá Vudú de nuevo, ya bacán. Entonces empezamos a tocar con el Roger y eso exigía que nos vayamos a practicar
prácticamente todos los fines de semana a Quito. Más que nada había full compromiso y onda entre nosotros, entonces fue como un nuevo aire para la banda. Fue súper fuerte esa etapa porque de alguna empezamos a tocar otra vez bastante. Me acuerdo como que el Edgar tenía esta idea de, o sea, si ya nos quedamos sin bajista, ya nos quedamos sin bajista. Hagamos algo potente solo con 2 guitarras. Entonces esa era la idea, la afinación cambió desde ese momento. Yo tocando con cuerdas súper gruesas y haciendo un sonido y con una guitarra modificada. Full graves, como tratando de llenar un poco la ausencia del bajo. Y claro, el Roger ya ocupando más, cada vez más de la cuestión vocal y la guitarra también. Yo diría que no la teníamos tan clara, sinceramente. O sea, no sé. O sea, no sé qué digan el resto después, pero yo creo que era una cosa de lo que estábamos hablando hace rato, de experimentar. De ver qué podemos lograr con lo que teníamos a la mano. O sea, ya sabíamos que no tenemos un bajo, ¿sí? Tenemos guitarras, 2 guitarras, entonces, por ejemplo, me acuerdo que el Edgar empezó a usar cuerdas número 13. Y yo también usaba cuerdas número 11, por ejemplo. Entonces, eran 2 guitarras que no sonaban como un cuchillo, si se puede decir, pero eran 2 guitarras a la final, pues, ¿no? Estaba la batería del Álvaro siempre power, ¿no? Siempre dándole durísimo el Álvaro a la batería. Y el Mario, que viene de una escuela completamente diferente a la nuestra. Me encantó la propuesta que él tenía. Me acuerdo que habíamos prescindido del bajo y quería que el violín participe haciendo la equivalencia, de alguna manera, de esa frecuencia tan necesaria, ahora lo vemos, ¿no? Tan indispensable. Por eso creo que el disco Luna Lombriz que grabé es tal vez lo más arriesgado que he hecho, porque partió justamente de una búsqueda y después de la búsqueda dijimos fue propuesta. Venía de una posición súper de defensa de ser amateurs y también de adoptar como intencionalmente un aire naif con respecto a la música. Pues, o sea, no queríamos ser pretenciosos como músicos, sino más bien queríamos expresarnos honestamente. Queríamos intentar un poco como ponernos a la vanguardia de alguna manera ingenua, ¿no? No sabíamos a qué público gustábamos. Por eso nos sorprendió, por ejemplo, que Ricardo Perotti nos haya llamado para ser parte de este gran festival hiper grande, el rock del volcán Pululagua. Me acuerdo que fuimos con el Álvaro a ver la carpeta que nos pedían. ¿Qué nos piden Rider? ¿Qué es Rider, ve? Puta, no sé, Rider, ¿qué será? Rider. O sea, éramos tan novatos. El concierto fue un fracaso. Te digo, en números, en públicos, o sea, la ecuación no se cumplió para nada. Pero había gente pesada. Me acuerdo en el camerino, en el hotel, cantando tangos con los Virus o cosas así, o sea, experiencia lindísima. La forma de que la gente te conozca era tocando muchísimo y vendiendo ahí, repartiendo discos, regalando discos, llevando discos a radios. Por ejemplo, el Luna Lombriz, ¿sonó en la radio o algo? Sí, ¿Sonaba? ¿Quién? Sí sonaba. En el Prohibido Prohibir, estoy seguro que sí. Me acuerdo que incluso en la Visión sonó. O sea, creo que alguien se asustó un poco y lo quitaron rápidamente, pero ahí sonó también, me acuerdo. Alguien hizo algún comentario medio extraño de ese disco.
La portada le daba para hablar, ¿no? Es la portada más oscura de todos los discos nuestros, sin duda. Lo que pasa es que cuando va pasando el tiempo, ¿no? Y vas adquiriendo más conocimientos, más experiencia, escuchas nueva música, a la final, si eres honesto con lo que quieres hacer creativamente, vas a tratar de interpretar el tiempo que vives, ¿no? A pesar de lo oscuro que era el disco en general, tenía buenas melodías también, no era como un túnel de despecho, sino era más como de rock and roll. Y para mí, sí, fue también el momento de este encuentro, pues. Este nuevo encuentro de la banda de Roger, Álvaro y yo, dejando claro ciertas cosas, ¿no? Es una declaración de principio de ese disco. La amistad entre los tres era súper fuerte. El Roger vino a vivir acá a Quito, el Edgar ya estaba establecido aquí en Quito, y entonces era todo más fácil. Nos veíamos todo el tiempo, todos los días. Entonces yo creo que el Aeroclub fue el resultado de eso, de estar en una sincronía total los tres. Casi que es una evolución de Luna Lombriz, es como una segunda parte de Luna Lombriz, pero ya con otras connotaciones. Yo creo que es un disco bastante quiteño, diría yo. El hecho de ir, de estar ahí ya viviendo, creo que fue fundamental también para encontrar cierto tipo de elementos que nos ayudaran estéticamente, qué sé yo, en las letras, o la cuestión del diseño gráfico, de la portada. Y el factor primordial es que intentamos como ya componer colectivamente y no que sea yo solo el que llevaba los temas. Pero qué bueno saber. Yo creo que lo fundamental y lo que yo tengo de cariño en este disco es justo como un momento súper especial entre los tres en la banda. Yo soy diseñador, pero me dedico a la ilustración. Ya. ¿Tú? Yo soy diseñador gráfico. ¿Y tú? ¿Lo mismo? No, yo soy... Universidad de la Cuéntame vida. más, dime más. Administrador de empresas, administrador. Pero acaba de lograr su primera quiebra. A Cecilia, Cecilita. Cecita va a ser. Esa ya se rompió un poquito. Álvaro. Chuta, es que es pesadota. Decidimos crear como esta especie de sociedad, ¿no? De que se sienta que todos estamos de igual a igual. Eso nos ayudaba un montón a como que alejarnos un poco de nuestros egos y que no hayan estas discusiones que a veces son innecesarias en una banda y como que todos jalar para el mismo lado. Yo no soy compositor, pero me acuerdo que llegué una vez cogía la guitarra de palo y algo trataba de hacer. Y llego un día y les digo, vean esta línea de bajo que hice. Y el Roger y el Edgar se emocionaron de una porque yo venía con una propuesta y de ahí nació Vortex.
O sea, sin duda es un disco muy especial. Yo, no es la primera vez que lo digo, podría decir que es mi disco favorito también. Todos los temas en el Aeroclub para mí me los sé de memoria de principio a fin. Ese creo que es uno de los discos favoritos de los fans de Mamá Vudú, porque a mí se me han robado aquí de la casa 2 veces. Caer malherido sobre el vértice de tus dedos es como dudar al despertar. Es raro, porque en esa época tú te comprabas un disco que te gustaba y lo escuchabas miles de veces. Primero porque un disco era algo caro. Entonces le sacabas el jugo escuchándole. Había unos temas que te gustaban más, entonces le conocías de verdad, le analizabas. Yo me acuerdo, yo me compraba un disco, le analizaba la portada, me quedaba horas mirando la portada, escuchando la música, hasta que lo conocía de verdad, te apropiabas del disco. No es lo mismo tener digital que tener estas maravillas, ¿no? Esto es nostálgico. Esto hacía el Edgar, ¿no? Soy fan de esa capacidad que ellos tienen de ser muy... Es poesía, ¿no? O sea, toda esa emoción de querer como comerte el mundo, ¿no? Y nosotros sabíamos que habíamos hecho algo muy potente. Entonces, mi motivación era esa, o sea, como que sí, o sea, es la música y la música tiene que darnos de vivir y de comer. Ese disco refleja todo eso, o sea, lo que puede hacer la amistad y el estar todos sincronizados. Y por eso es lo que es, ¿no? Unas canciones brutales. Flotar desdoblado sobre el mar de tu cintura es querer de nuevo respirar tu voz. Salieron varias reseñas, salieron varios recortes de prensa, sonábamos en algunas radios, en algunos programas de video que habían en esa época acá también. Pero aún así, como es acá la música y como no hay una industria y todo sigue siendo independiente, ahí quedó. O sea, sí nos hicimos más conocidos, llegamos a otros lugares, tocábamos en festivales, tocábamos en otras ciudades. Te cuento algo muy, muy puntual. Estuvimos a punto de fichar con una disquera mexicana, con ese disco. El Álvaro estaba mucho en conversaciones y cosas. Y cuando estábamos a un punto de firmar, eso nos pasó además 2 veces, después les cuento la siguiente, pero cuando estuvimos a un paso de firmar, desaparecieron esta gente y no volvió a escribirnos nunca más, nunca más. Ya empezó la problemática esta del internet. Entonces las disqueras ya muchas estaban disolviendo y ya no había confianza en el mercado discográfico latinoamericano. Todo estaba migrando hacia el reggaetón y todo eso. Entonces ya se sentía en el ambiente como que iba a haber una recesión súper densa con respecto a la venta de discos y eso. No te voy a mentir que sí te quedas con una cosa como que, ¿qué diablos pasó ahí, no? O sea, pero también sí en un momento logramos entender que tampoco íbamos a ser masivos. Que nuestra música era mucho más, una cosa más personal, que la gente que se hacía fan de nuestra música realmente se hacía fan de veras, pero no íbamos a llenar, no éramos cabeza de cartel en los festivales, y entonces como que teníamos también bien claro eso. Después del Aeroclub, toda esa época idílica que tuvimos, como que ya todo empezó a cambiar. Ese ímpetu que tuvimos 2 o 3 años anteriores empezó a decaer porque estábamos obviamente poco agotados, la cuestión económica siempre apremiando ahí con la cuestión de la banda y al mismo tiempo con las interrogantes otras, pues, o sea, ¿cómo solucionamos los problemas de estos? Pues, o sea, ¿qué más tenemos que hacer? Y una de las cosas que influye para que, digamos, que nos aletarguemos un poco fue el matrimonio de Roger. El Roger tuvo una hija y decidimos como que
frenar un poco la banda para mantener un ritmo de acuerdo a lo que él pueda hacerlo, ¿cachas? Me acuerdo que el Roger siempre ha sido como el que más está jodiendo y diciendo, a ver ya, pues hagamos otra cosa, hagamos otro disco, hagamos otras canciones. Y en este proceso, el Luigi empezó a trabajar con nosotros de sonidista directo. Entonces cuando de una oyó que íbamos a hacer otro disco, se involucró de una. Y claro, otra época igual a lo bestia, en la que solo nos dedicamos a hacer nuevas canciones, súper motivados por los nuevos sonidos que hacíamos. Los discos de Luna Lombriz y el Aeroclub eran discos que a mí me encantaba oír, pero después cuando yo les iba a ver en vivo decía, ustedes no son esa banda del disco que ustedes tocan durísimo así en vivo. Las guitarras son súper rockeras, súper estridentes y todo. Entonces empezamos a trabajar en el Macrosensor como un disco desde cero. Creo que es una de las veces que he trabajado con una banda desde el comienzo y fue súper bacán también grabar ese disco con el concepto de que sea una banda un poco más rockera, más sucia, con más actitud. Nos demoramos prácticamente 2 años hasta ponernos a componer ya colectivamente de nuevo y crear el nuevo disco que se llamaría más tarde Macrosensor, ¿no? En el que nos aplicamos igual muy como de autodisciplina, centrarnos en el hecho de hacer las canciones, concretar los arreglos, crear colectivamente y grabar. Todo ese proceso otra vez un poco como que era complicado. O sea, yo el recuerdo que tengo que estaba en un momento súper difícil. Era como, teníamos que esforzarnos bastante, buscar los horarios precisos, conseguir la plata para pagar el estudio. Y yo creo que también eso se ve reflejado un poco en el estado de ánimo del disco. Para mí es como un disco un poco más depresivo de alguna manera. En esa época estaba saliendo la Rolling Stone vía Colombia. Era todo un suceso también porque estaba saliendo full bandas latinoamericanas que no eran normalmente reseñadas en un medio masivo. Y todo lo que estaba pasando en Colombia en ese momento, ¿no? Entonces sí fue como chévere que haya estado ahí el disco seleccionado entre los discos del año. Sí fue interesante también. Que eso me va a hacer con la tele. Buena letra, chucha. Y ese sambo cuando se embala así sale. Para ese entonces estamos hablando del año 2004, 2005. Estamos metidos también en el asunto organizativo, haciendo conciertos por todas partes, también organizando el Quito Fest. Pero teníamos las ganas también de hacer cosas novedosas con esto de la tecnología que estaba poco a poco ahí apropiándose de todo. Y queríamos hacer un disco que sea descargable completamente por internet, un EP, y decidimos embarcarnos en ese proyecto. Por ejemplo, me acuerdo que antes del 2000 nosotros ya compramos el dominio mamavoodoo.com porque ya veíamos como un medio más donde podíamos ser visibles, ¿no? Y sacamos el disco, lo subimos a internet y pudimos experimentar por primera vez lo que era que la gente
directamente obtenga un regalo de la banda, ¿no? Fue súper interesante hacer eso porque no sabíamos cómo iba a reaccionar la gente, a dónde nos podía llevar eso. Estamos traicionando tal vez algún principio de economía básica para las bandas, pero no nos importaba, queríamos hacer eso también como una especie de agradecimiento por los años que la gente nos había apoyado, ¿no? Y aparte de eso grabamos 2 covers. Y esas 2 canciones en especial a mí me gustaron mucho cómo quedaron, pero Coches de Choque más aún. Cada vez nuestras ocupaciones personales se iban interponiendo más y más en la banda. No siempre tampoco pueden las relaciones durar establemente todo el tiempo, ¿no? Entonces siempre era como que heavy llevar la amistad, la banda y a la vez otras ocupaciones. Yo creo que empezó de una manera natural la banda como un poco a decaer. Sí, yo no sé ni qué le voy a decir. Que caiga, no, dile que venga, ¿no? Sí, no. Buenas tardes, por favor, Francisco Charbet. De Edgar Castellanos. Pero de repente por ahí, por el 2007, como que este amigo mío, que es el Charvi, como que se empieza a interesar en la banda. Es un cague porque al Charvi yo le conozco más tiempo del que le conozco al Edgar y al Roger y de estar en Mamá Vudú. Y como que él nunca le interesó. Álvaro empezaba, yo estaba haciendo otras cosas, él me enseñó alguna vez lo que estaba haciendo. Creo que me hizo escuchar el Aeroclub en el carro. Venía recién salido del horno y... Pero creo que se han jalado, le decía yo. O sea, yo estaba en otra movida en ese momento. Me acuerdo que todo empezó porque el Charvi vino y dijo, quiero hacer mi cumpleaños de los 20 y algo y quiero tocar con ustedes una canción de The Cure. Creo que eso nos motivó como que otra vez a volver a hacer otro disco. O sea, me acuerdo que otra vez vino el Roger a decir, bueno, ya ha pasado mucho tiempo, no hemos grabado, ¿qué mismo vamos a hacer? ¿Vamos a seguir con la banda o no? Que ni sé qué, que pongamos un proyecto, hagamos un cronograma. Fui como sin querer infiltrándome y bueno, pero este tema también, quisiera tocar este otro tema. De repente estábamos haciendo el mapa de ruido. Puedes deslizar tu cuerpo y huir y puedes crear mundos paralelos. ¿Crees justificar tu presencia aquí? Como que vimos que era un momento indicado como para volver a probar un sonido distinto, más potente todavía, incluyendo el bajo otra vez. Entonces esa es como que la mayor novedad de ese disco. Otra de las cosas fue haber trabajado justamente con el Daniel Pasquel como productor, que también es otro gran amigo, que también había estado cerca a nosotros y creo que tiene una percepción de la música que es bastante sofisticada, si se puede decir. Como que está muy atento al sonido como tal. Y sí, el sonido cambió una vez más. Y a mí eso me parece increíble, porque justamente la idea del arte como tal es que no te quedes en una sola cosa, sino como que puedas seguir siempre mutando y experimentando. No sé si te has dado cuenta, pero hay muchas bandas que se mantienen muchísimo tiempo y como que llega un momento en que solo se empiezan a repetir y ya no hay ninguna propuesta nueva.
¿Quieres entender por qué estás así? El disco tenía esta característica de que era bastante pulido en ciertos aspectos, tenía un airecito más pop, pero también mantenía todavía esa oscuridad que nunca se nos pudo borrar, ¿no? Y que a la final ha sido como la característica fundamental del sonido de la banda, ¿no? La gente que le gustaba Mama Voodoo también era gente diferente. Un concierto de Mama Voodoo era como muy, muy especial, ¿no? Y sabías que iba gente que buscaba otra cosa y eso era lo chévere. Muy maricas para el público metal y muy fuertes para el público pop. Que se mantengan así medio al margen, me parece que es parte de como hacerlos un mito, así. Mama Voodoo es una banda de culto, una influencia para todos los músicos ecuatorianos y una nota punkera, pero también súper romántica y súper dulce y fuerte y oscura a la vez y que nos deja un montón de fuerza dentro. El lanzamiento fue en la Plaza del Teatro y ya teníamos como un bagaje como para hacer otro tipo de actividades, tanto en los medios de comunicación como contactos en el extranjero. Pudimos salir a tocar afuera, tocamos en Colombia, en Panamá, en Chile, en Perú. Y eso digamos que es como el tope de lo que ya podíamos hacer a nivel como banda ecuatoriana. Pero ahí aparece Chris Díaz, ¿no? En ese momento, por ejemplo. Chris era melómano y era el más fanático de vudú. Entonces él quería como que vudú... Él sentía que vudú debía estar en otro lugar. Siempre estaba en la escena de skate y tuvo patineta, pero nunca le gustaba así, no le gustaba caerse. Entonces siempre estaba así medio ahuevado. Era más por la escena como de música. Siempre tuvo, desde que les conoció, siempre tuvo proyectos con Mama Voodoo, siempre así. Desde hacerles un video musical, desde producirles. Siempre estaba tratando de que Mama Voodoo tenga otro alcance. Y cuando se graduó, él decidió ir a estudiar una carrera que se llamaba Music Management. Y por cosas de la vida termina viviendo en Miami y empieza a trabajar en TV. Y decide hacer este proyecto llamado Motel Ultra, que son prácticamente covers y reversiones de las canciones de Mama Voodoo, que lo venía gestando algún tiempo. O sea, siempre eso era su proyecto insigne también para él. Hubieron conciertos, me acuerdo que hubo aquí un concierto muy especial donde vino Cienfuegos de Panamá y también tocaron un par de bandas locales, escuchamos las versiones, fue una fiesta grande y por ahí nos invitaron a cantar un tema con alguien y así, una participación más pequeña. Y yo hasta ahora no puedo creer cómo
más de 30 bandas latinoamericanas se pusieron a hacer covers de nuestra música, sin ser nadie nosotros en Latinoamérica, pero gracias al Cris. Generoso, además, que alguien quiera decir, bueno, sí, yo pienso esto de Mamá Vudú, pienso esto de este disco en específico, de esta época en específico. Eso estaba buenísimo, ver cómo diferente gente percibía nuestra música y la reinterpretaba a su manera. Para mí fue una de las cosas más bonitas que ha pasado alrededor del grupo, o sea, de oír interpretaciones de unas canciones que, o sea, que podían haberse quedado en un demo, en un cassette, ¿cachai? Entonces, es eternamente agradecido con el Cris Díaz y en ese sentido. Y claro, a la final fue el proyecto que él logró hacer muy a pesar nuestro, ¿no? Era el proyecto que encontró hacer, que dijo, bueno, no les necesito a ustedes, yo hago mi propio proyecto sobre Mamá Vudú. Hoy brillan más las llamas ardientes de este lugar. Normalmente encontrar algo que no te va a dar dinero y que va a requerir un montón de tu tiempo, es casi una cosa media cuestionable. Lo estás haciendo realmente porque crees en esto, ¿no? Buscar qué bandas funcionarían locales e internacionales, hablar con las bandas y lograr hacerlo, ¿no? Y al final no era un disco, no eran 3 discos, bueno, así. Un disco hubiera sido más que suficiente. 2 ya, 3 discos. Todavía no se ha hecho algo así en el Ecuador. Bueno, el Cris venía planeando todo esto de hacer el lanzamiento del tercer disco, quería hacerlo más mediático, siempre estaba en contacto de qué es lo que quería que existe esa noche y todo ese tipo de cosas. Y decidió que quería hacer el lanzamiento el día que llegaba. Me llamó a mí y yo dije, ven, y ahí organizamos tranquilo. Y él, no, que tenemos que organizarlo, que yo tengo que poner los parlantes y yo solo tengo que ir a recogerle y traerle a la casa para la fiesta, que era una fiesta de un release. Sobre marcha serena, sabía que no era tan infantil dejar mi piel en tu interior. Entonces a la final el vuelo del Cris llegó súper más tarde de lo que tenía que haber llegado. No estaba con su mejor salud, estaba súper estresado, estaba en TV justo, estaban cambiando, entonces estaba cambiándose el trabajo. Era un papá, ¿no? Recién tenía una hija de 1 año, estaba tratando de hacer su vida con su mujer, estaba tratando de reinventarse, ¿no? O sea, claro, medio que se bajoneó, era como que decepcionante, no se dio como esperaba, a pesar de que era un tipo que en todo lo que tenía siempre estaba tratando de empujar, o sea, de no quedarse ahí en lo bajo, sino de que pues, mañana pensamos tal vez podemos hacer algo, se estaba cortando esa nota, pero se le sentía esta decepción de alguna manera por no haber alcanzado a su evento. Y nada, nos pusimos a conversar igual sobre el proyecto, tomar, conversar y más. Y me fui a dormir de ebrio, me quedé a dormir ahí porque yo estaba cargado de equipos, entonces me dijo, quédate aquí, no te vayas, estás con equipos, quédate acá. Me quedé a dormir ahí, se quedó otro par de gente más y medio que me desperté a las 2 de la tarde por ahí. Y el man, o sea, no, fui a tomar algo, a hacerme algo de comer ahí, y sentí algo y fui a la habitación y el man, no, estaba muerto.
definitivamente a mi adolescencia. Y yo sé que a muchas y muchos de ustedes también. Recuerdo domingos saltando con hachas de guerra, sábados sintiendo desde tu piel, montones de días en ley de fuga. Recuerdo tanto, recuerda conmigo, Mamá Vudú. De mi parte, yo te puedo decir que estuve pensando mucho en cómo desarrollarme musicalmente en otros aspectos, más como una cuestión de exploración, pero también no estaba en un momento conmigo mismo bien. Estaba también al borde de terminar una relación de años, una relación de pareja. Luego muere Chris y era así como cosas que sabes que van a pasar tarde o temprano con la gente que te rodea, pero había una especie de tristeza en el ambiente para nosotros. Eso también coincidió también con la muerte de mi madre, mi regreso a Ambato. En ese momento festejábamos como los 20 años de la banda y habíamos trabajado muchísimo, en serio, así, pero mucho por lograr mantenerla a flote. Pero yo creo que ya nos empezamos a dar cuenta que había un cansancio cuando ya no proponíamos nada nuevo. O sea, nosotros siempre fuimos una banda que sacaba un disco tras otro. Si bien es cierto, pasen 2, 3 años, o sea, pero había una producción musical continua. Y después del Mapa de Ruido, habían pasado ya algunos años en los cuales no habíamos hecho nada ya como nuevo, ¿no? Ahí empieza a romperse todo esto que era Mamá Vudú. O sea, el Mapa de Ruido fue el primer disco después del Aeroclub que no firmamos como Mamá Vudú. No sé si es que fue como que entraron en una competencia los dos, porque los dos eran los compositores. Yo creo que te das cuenta exactamente quién compuso qué canción. Pero claro, esta lucha de egos, estos conflictos, creo que fueron los que marcaron el que se tenga que dividir así, o sea. Que al fin y al cabo, o sea, terminó en buenos temas y eso es lo rescatable y eso es lo que vale y eso es lo que queda al final del día, ¿no? Defendimos el disco, yo creo que tiene una de las mejores canciones, como Retorno, por ejemplo, de las que hemos hecho, de la que firma Roger y Casa. Deslicé hoy mi luz en la tiniebla hasta aquí. Y pude ver las cenizas de... Claro, en el 2008 yo ya también estaba agotado de eso, agotado. Ya no podía más, o sea, porque manejar la banda, tocar en la banda, hacer el Quito Fest, ya no daba más. Por ejemplo, el hecho de que el Roger tenga una banda nueva que se llamaba Mundos, yo no le veía algo malo, de ninguna manera, pero tampoco ayudaba para que la banda siga. Y que el Álvaro y yo trabajemos en el Quito Fest no era malo, pero la presión del trabajo y las cosas que teníamos que hacer no ayudaba para que la banda siga. Entonces, en un momento dado, claro, ya fue obvio que alguien tenía que tomar la decisión y fue el Roger, claro. Básicamente el Roger fue el que dijo, bueno, esto está muy complicado, más que nada por una razón fundamental, que es lo principal para mí, que ya no componíamos, ya no estábamos haciendo canciones, ya no había esa emoción de juntarnos y decir, tengo esta idea y cagarnos de la risa y tomarnos un trago y quedarnos toda la noche oyendo las canciones y tocando de nuevo y emocionados, sudando y borrachos, irnos a dormir pensando en que habíamos evolucionado, ¿cachas? Eso ya no había. Es que tienes que saber cuándo dejar la fiesta. Y eso era igualito en nuestro caso.
O sea, en vez de seguir repitiéndonos y como que tratar de quedarte como en un nombre o en esto de... no, es que porque es Mamá Vudú vamos a poder seguir tocando las mismas canciones toda la vida. No tiene mucho sentido. Además, salvemos la amistad, que es importantísima. Si por la amistad tocamos, pues. Y yo no quiero quedar mal con mis amigos por la banda. A la final, ahí están los discos y ahí está la música. Y eso es lo que importa realmente. Ahí están grabados, ahí los tienen ustedes, nosotros también. Eso es lo que realmente vale la pena siempre resaltar. Y la amistad, siempre la amistad. Un aplauso para Mamá Vudú, que es un ejemplo para todos. Bueno, y creo que para mí Mamá Vudú comenzó siendo lo más esencial dentro de las raíces del punk. Así que vamos a ver si es que a unos temitas les damos ese color. Ese día es para mí uno de los días como más especiales de mi vida porque además de poder estar con Mamá Vudú era el Teatro México y yo soy como un guitarrista frustrado y me dejaron tocar la guitarra, entonces estaba en el cielo, ese fue un día increíble. Ese show fue increíble porque estuvo 100% lleno, la gente emocionada, un montón de invitados que también de alguna forma se marcaba una generación, ¿no? Claro, a la hora de elegir una canción habían varias opciones y yo para ese concierto de 20 años pude haber elegido otras. Pero fue peculiar porque vino el Edgar y grabó Inmersión en una reversión del man. Estaba metido en la cuestión de samplear, de sintetizadores. Y dice que va a hacer este remix y yo escucho Inmersión y me quedo así como... Foca, esta canción, qué hermosa. Yo le conocí a la Luna Lombriz por la reversión del man. Una vez más le mete el Edgar esta cuestión como que el man le encanta flotar sonoramente. Y nada, el sueño de niño, pues loco, me ponen en el micrófono porque iba a cantar y me ponen el micrófono en el medio, como que yo fuera el cantante de Mamá Vudú, imagínate, bro. Muchas gracias por estar aquí. Realmente es un momento importante, estamos cerrando un círculo, un ciclo de 20 años. Esperamos que esto no ha sido inerte, no es una cuestión frívola, es una cuestión realmente de afecto, de amor por la música y esperamos que para ustedes haya sido así. Así que muchas gracias, esperamos vernos pronto. Va a ser difícil, pero vamos a tratar de vernos. Presentíamos que podía ser el último concierto. Denso oxígeno caliente que arrastra así te lleva. Y claro, fue súper emotivo. De plano lloré un rato con el público, creo. También reí, ¿no? Porque estaba todo súper... Qué bestia esa efervescencia que se siente pocas veces cuando tocas en vivo. El miedo y la apatía de la gente. Me acuerdo haber estado llorando en la batería en algún momento. Algo que me llamó a mí la atención, que fue súper bacán, es que habían muchos pelados. Yo sentí así como ese flashback de cuando la primera vez que yo los vi a ustedes, que era menor de edad, y había un poco de pelados menores, un montón de menores de edad. Yo creo que estaba un poco en shock ese día, o sea, estaba un poco ido. Y después me acuerdo que alguien compartió una foto en la que yo estaba sobre la gente y el que comentaba era un niñito, un chamito de unos 16 años, como diciendo, yo estoy ahí cargándote. Ahí es como que te das cuenta de lo que tú dices. Ahí está realmente la verdadera esencia de la música, en la cercanía hacia la gente. Eso es la música. La música es conectar. Y claro, ya cuando uno ya con la edad se va viendo también en un estatus más de dar consejos, también termina siendo como el más viejo de la tribu y dices, bueno, sí, o sea, ya la vida me ha dejado en este puesto, está bien porque no me veo de otra manera, o sea, ¿cuál sería otra alternativa? De haber tenido una vida completamente rutinaria y acomodada a las expectativas de la gente, o esta que ha sido full acción, que ha habido muchas emociones, mucha intensidad en todo. Entonces dices, bueno, sí,
Estoy listo, dispárenme, puedo morir tranquilo. Revoluciones sobre marcha serena. Sabía que no era tan infantil dejar mi piel en tu interior. Son deserciones tras la línea de guerra y supongo que es difícil distinguirte lejos de tu hábitat. Descender de tus manos, sabrías es que puedo regresar tras mis propios pasos. Clima de estación polar y un ruido artificial se enciende en mí. Voy a regresar a pie sobre las mismas tumbas. Han logrado un movimiento, han logrado como una conciencia, han logrado un sentimiento en cada uno. O sea, en comunidad, individualmente, y eso es lindo, porque eso es dejar tu huella. Y encontrarías el momento adecuado. Pensaba que no iba a suceder esto de gastar tu piel. Un oscuro de los 90, así, ¿qué es esta mierda? Yo creo que va más por la gente que sí descifró y leyó el código de la sensibilidad de la música de ellos. Eso es lo importante. O sea, yo les veo como escritores que hacen música también a ratos, o sea. Voy a regresar a pie sobre las mismas tumbas. Es una banda de culto, es una banda conformada por grandes seres humanos, sobre todo. Estación polar, mi ruido artificial se enciende en mí. Voy a regresar a pie sobre las mismas tumbas. Clima de estación polar, un ruido artificial se enciende en mí. Voy a regresar a pie sobre las mismas tumbas. Nos dicen que somos una banda de culto, pero chuta, capaz porque la banda ya cumplió su momento, ¿no? Pero yo no me siento tan viejo todavía.